Buenas noches a todos. Dígame si se escucha bien atrás en todo lado, ¿no? Un triple saludo. En primer lugar, por la invitación a participar en esta noche. Un gusto de participar junto con los amigos Antonio Sánchez Mitre y Miguel Rodríguez Villafañe, y un agradecimiento a todos ustedes por la presencia, porque la presencia implicaría supuestamente interés en el tema que voy a tratar. Y el tema que voy a tratar está centrado específicamente en la problemática de la deuda pública argentina. Ante todo, avísenme Braga cuando disponga de ya menor tiempo, porque es un tema desde ya muy largo que voy a tratar de sintetizar. Breve introducción al tema para que, digamos, sintonicemos en la misma frecuencia y se entienda lo que yo voy a decir a continuación, el sentido de lo que voy a decir a continuación. La deuda es un problema condicionante total de todo lo que pasa en la Argentina en materia financiera, económica y política. Y el que ignore esta centralidad de la deuda, en mi opinión, no entiende lo que está pasando en el país, por lo menos en los últimos 50 años. Porque la Argentina está metida en una trampa de endeudamiento perpetuo, que si queremos abarcar el periodo contemporáneo, para no remitirnos al préstamo Baril de la 1824 y toda la historia argentina, porque en realidad el problema de la deuda nos ha acompañado a través de toda la historia, ¿no? Pero refiriéndonos a lo que yo llamo la etapa contemporánea de la deuda, se cifra entre el año 76, comienzo del proceso militar, y continúa hasta la fecha. Yo no formo parte, ni quiero formar parte de ningún partido político, así que lo que voy a decir lo baso por mi metodología de análisis de los hechos. Al que le quepa el ensayo que se lo ponga, porque en mi opinión no se ha salvado ningún gobierno durante estos 50 años, cualquiera su color político, de estar adscrito al sistema de la deuda. Entonces, hago tres conceptos preliminares que son indispensables a mi juicio para entender lo que voy a decir. La primera, la deuda como condicionante total. La segunda es que la deuda no es un hecho aislado, la deuda es un sistema. Hay que entender lo que es un sistema previamente. Un sistema es un conjunto de elementos dispuestos para seguir un determinado fin, siguiendo una determinada lógica. No es un hecho que nos ocurrió una vez y ahora no lo tenemos que bancar, que es un poco la expresión oficial de todos los gobiernos. Fíjense ustedes una cosa. Todos los gobiernos, sin excepción, todos los gobiernos que han transitado la historia argentina, hasta el propio ministro Martínez de Oz en su momento, no, todos se han lamentado de la deuda heredada de gobiernos anteriores. Hasta Martínez de Oz, que heredó una deuda de 8.500 millones de dólares, de los cuales solo 5.300 eran deuda pública, los 3.500 restantes, 8.500, 9.000 en total, eran deuda privada, que el gobierno terminó estatizando, entre paréntesis, ¿no? Hoy en día la deuda argentina oficialmente es de 470.000 millones de dólares. Pero esa deuda, como se está denunciando conjuntamente, y lo están denunciando gente liberal, como el doctor Carlos Rodríguez del SEMA, a quien el propio Milei proponía como presidente del Banco Central. Lo está denunciando el doctor Roberto Kachanowski, liberal tradicional, gente seria y competente en su materia. Yo no pongo en duda su capacidad profesional como economista, pero alineados en un liberalismo ortodoxo, ¿no? Carlos Mandatón, etc. Todos están censurándole al presidente Milei la distorsión que está produciendo en la información pública en materia económica y financiera. Dentro de esto, para no perder el hilo, decía, hay tres condicionantes
preliminares que hay que tener presente. La primera, que la deuda es una condición permanente y obligatoria de todo lo que pasa en la Argentina. La segunda, que la deuda es un sistema. Y la tercera, que depende de la segunda, es la siguiente. Siendo la deuda un sistema, ¿cuál es la lógica que lo rige? Porque todo sistema tiene una lógica, tiene una determinada finalidad, tiene una determinada estructura. Todos nosotros hemos oído hablar durante nuestra vida de la palabra usura en un sentido que yo llamo cierto pero horizontal. La posición abusiva que el acreedor tiene sobre el deudor. Esto es de texto, esto es básico. Pero existe una dimensión mucho más perversa y una categoría superior de la usura, que es cuál es la interpretación que se hace del comportamiento del usurero sobre el deudor. Cosa que es válida para la economía individual, la economía familiar, la economía empresaria y la economía del Estado, que es la que nos preocupa en este momento. Y esa lógica del prestamista usurero es que mientras todo el mundo cree que el usurero es alguien algo así como que actúa mal pero tiene razón, porque él prestó un dinero y quiere que se lo devuelvan, es errónea. Porque la verdadera finalidad del prestamista usurero no es que el deudor le devuelva su deuda, sino que no se la pueda devolver nunca. Entonces, fíjense ustedes esto, por eso lo señalo muchas veces, esto hace, bueno, ya años, ya puedo decir décadas, pero algunos, perdónenme que me lo han escuchado otra vez, otros lo escucharán por primera vez. Pero esto hay que grabárselo. La trampa de la deuda perpetua es prestarle a quien no pueda pagar, porque el que no puede pagar queda condenado indefinidamente a vivir pagando intereses para poder patear para adelante la deuda y consecuentemente vive sujeto y sometido a la dependencia humillante de vivir pagando intereses, ¿no? Es el viejo proverbio bíblico de que el que debe es siervo del que presta. Perdón que hice esta digresión inicial, pero me parece importante porque ahora cuando vayamos a unos pocos números, no los quiero apabullar con números, pero hay que tener una idea de magnitud en todo esto. Esto es importante, decía, por una cuestión elemental. Si no se entiende que la Argentina está metida en una trampa de deuda perpetua, y que la que ahora el presidente usa la palabra casta. Yo todavía no escuché que el presidente definiera cómo era la definición de él de casta. No, él habla de casta, entonces todo el mundo asocia la corrupción de la casta política, cosa que es cierta. Yo la llamo en general partidocracia, ¿no? El gobierno de los partidos políticos, que es una distorsión de la democracia, que es aquella donde se supone que los representantes son legítimos y a la vez representativos de sus electores. No, pero no me voy a ir por consideraciones políticas, porque si no voy a tratar de circunscribirme al tema específicamente económico-financiero mío. Entonces viene el problema que el presidente habla en contra de la casta por casta, entendiéndolo por casta política. Nunca lo oí hablar de la casta financiera, que es la que manda sobre la casta política. Vaya omisión, ¿verdad? Vaya omisión, porque resulta que estamos hablando de una tiranía en la casta, estamos hablando de un sector perverso donde el presidente arma un escándalo parlamentario fuera de toda ética. Porque el presidente, cuando en la Asamblea Legislativa, como el otro día, presenta el presupuesto, primero, estuvo 2 años estuvimos bajo dictadura financiera por DNU, porque el gobierno, teniendo un Congreso funcionando, no sometió el presupuesto a la definición del Congreso e hizo lo que quiso en materia financiera
utilizando decretos de necesidad y urgencia, que son, vos lo sabrás mejor que yo, son constitucionalmente ilegítimos. Algunos que ni siquiera cumplieron el debido requisito de ser convalidados por la Comisión del Congreso. No. Entonces el presidente actuó discrecionalmente en materia de inflación, de control de cambios, de deuda, etc. Por primera vez somete un presupuesto y resulta que ese presupuesto lo obtiene aprobado por una alianza que hace el presidente con la casta política que tanto denostó. Vaya paradoja. Vaya paradoja. Se la pasó 2 años hablando en contra de la casta política y después, con más y menos, porque hubo votos a favor y votos en contra, no, pero fundamentalmente las leyes que está sacando el Congreso, primero fue la ley de bases, ¿no?, que le dio facultades discrecionales. Pero ahora, recientemente, en estos días, está la ley de reforma laboral, que es, más allá de entrar, bueno, Miguel lo ha ya planteado claramente, pero yo señalo una definición que se dijo en Washington, en Wall Street, y apenas se planteó el tema. Es una deuda, es una ley pro empresa. Punto. No, es una ley que no contempla ninguna ventaja, ninguna innovación, no. Se llama de modernización laboral, pero no vemos ningún factor visible de modernización del esquema laboral argentino. No. ¿Qué ocurre? Esta forma de conducción política tiene un trasfondo, la dependencia financiera, la deuda como condicionante total. En este momento, según cifras oficiales, el Estado argentino solamente encabeza del Estado central. Quiere decir que acá no está la deuda del Banco Central, de las provincias, de los municipios, de los organismos nacionales, de las empresas del Estado, de los fondos fiduciarios, si no lo mencioné, de los avales y garantías del Estado y de los juicios con sentencia firme perdidos por el Estado. Eso es la deuda nacional. No la conocemos y el gobierno la mantiene en secreto. Todos los gobiernos han mantenido en secreto cuánto es la deuda pública nacional. Solamente conocemos públicamente la deuda del Estado central. Cuidado con eso, porque eso supone solamente la deuda del Estado central, de organismos nacionales y de fideicomisos. Fíjense ustedes solamente lo que implica la guadaña pendiente del juicio contra YPF. 16.000 millones de dólares, que nos van a hacer un agujero tremendo, y para más, hechos con la cobertura corrupta del gobierno, que deriva y sostiene una estrategia jurídica sin atacar a los verdaderos culpables originales de esa deuda, que fue el grupo Eskenazi, que fue el que hizo posible esa maniobra. Pero no me voy a entretener en los casos particulares, quiero no perder el hilo del tema central. Dicho esto, voy a lo siguiente. El Estado tiene 3 fuentes clásicas y básicas de financiamiento. ¿Cómo se financia el Estado? ¿Cómo se financia el gasto público? La primera es la recaudación tributaria, impositiva y previsional. La presión de los impuestos. La segunda es la emisión controlada de dinero, que ahí viene la gran diferenciación y la gran distorsión que introduce el gobierno, como si la emisión de dinero fuera mala palabra. Eso no es cierto. El Estado tiene históricamente la función de señoriaje, que es la función de emitir dinero legítimo. ¿Y cuándo el dinero es legítimo? Bien o mal emitido. Cuando es moneda aceptable, ¿verdad? Si yo le quiero pagar en rupias a una persona, me va a decir, mira, a mí este dinero no me sirve. Si le pago en moneda confiable, sí.
Normalmente se les paga en moneda nacional el peso, o si no, en condiciones de distorsión inflacionaria, moneda dura, dólares o euros. Pero básicamente el Estado tiene la función de señoreaje. Quiere decir, la emisión de dinero no es mala palabra, como consideran los anarcoliberales, sino es una función legítima del Estado. El extinto profesor Walter de Veralles Allende ponía una comparación lapidaria. Decía, mire, Juliano dice, las dos soluciones no son óptimas, pero entre emitir dinero y emitir deuda, al Estado siempre le va a convenir emitir dinero antes que deuda, porque por el dinero que emite no paga interés, y en cambio por la deuda sí. Por ende, las tres fuentes clásicas de financiamiento del Estado son la tributación, la emisión legítima y controlada de moneda, no la emisión descontrolada, que es la emisión irracional de dinero, y la tercera es la deuda pública. Ahora, la deuda pública tiene una contra, implica un gasto por intereses, no es neutra por el Estado. Bien o mal, nos guste o no nos guste, tanto la recaudación como la emisión monetaria no suponen un costo directo, indirectamente se puede hablar mucho, pero directo para el Estado, pero la deuda sí. Para darles datos concretos, hoy en día el gobierno declara, el Ministerio de Economía, cualquiera puede entrar a la página web del Ministerio de Economía, yo me baso en datos oficiales, la palabra del gobierno, si tengo opiniones distintas, se las aclaro. Pero cualquiera que entre al Ministerio de Economía encuentra con que la deuda actualmente, fines de enero, sería equivalente a unos 470.000 millones de dólares. 470.000 millones de dólares. Si bien es una medida discutible, pero el Producto Bruto Interno se calcula entre un mínimo de 500 y un máximo de 650.000 millones. Lo más real sería 630. No dice mucho, pero da una magnitud de lo que debe la Argentina, ¿verdad? De esos 470.000 millones de dólares, la administración Milei, en sus 2 años de gestión, en lo formal declara haber aumentado solo 30.000 millones. Recibió 440.000 de la administración Fernández, 438, y ahora tiene casi 480. Esas son las cifras oficiales. Pero ocurre que el gobierno no computa los intereses que no pagan y que se capitalizan. Para poner un ejemplo apto para todo público, uno tiene una tarjeta de crédito, no puede pagar la tarjeta de crédito. Bueno, tiene que pagar intereses. Bueno, sí, señor, pero hay un problema, tampoco tengo plata para pagar intereses. Ah, bueno, como los bancos son buenos, entonces le refinancian los intereses. Le dicen, los intereses que usted tiene que pagar, se los transformo en capital y por lo que se llama anatocismo, la acumulación de intereses, la capitalización de intereses, le transformo esos intereses que usted no puede pagar en capital y entonces devengan nuevos intereses. Por eso anatocismo es sinónimo de interés sobre los intereses y eso es el sinónimo de la usura. Por eso yo explicaba al comienzo que la trampa que está metida en la Argentina es la usura. No es un tema menor, es un tema fundamental. ¿Saben ustedes cuánto debiera pagar la Argentina de intereses por año por estos 530.000 millones? Porque yo calculo que 470.000 es la cifra oficial, pero el gobierno no computa los intereses que se capitalizan y calculo que los intereses que se capitalizan por lo menos tienen un piso de 50-60.000 millones, así que la deuda real sería de unos 530. Y esto no lo inventé yo,
Esto se lo denunciaron diciéndole al presidente Milei que estaba falseando las cifras públicas, el doctor Carlos Rodríguez del SEMA, liberal, que fue propuesto por el propio Milei como presidente del Banco Central. Y le dice, señor presidente, usted está mintiendo en la inflación y en el déficit fiscal y en la deuda. Como si fuera, no es un argumento de batalla política, es un argumento técnico objetivo. Ahora, si la Argentina tendría que cumplir con sus intereses, tendría que pagar arriba de 40.000 millones de dólares por año. La tasa de interés promedio de la Argentina es del 10%. El stock es de más de 500, así que tendríamos que, si hacemos una cuenta matemática simple, al gobierno le caen cerca de 50.000 millones de dólares por año. Pregunta, ¿cuánto paga el gobierno? De capital cero hasta el último centavo de capital que vence, se refinancia. Se patea para adelante, retirando bono viejo y entregando bono nuevo. Para eso se hacen licitaciones secretas, porque nunca se dice quiénes son los acreedores. Debemos 500.000 millones de dólares, pero todos los gobiernos, este también, ocultan la identidad de los acreedores, para que no se sepa quiénes son los tenedores de la deuda, ¿no? Lo cual es una contradicción, porque cuando viene el momento de renegociar la deuda, ahí sí se sientan con los tenedores de la deuda. Ahí sí aparecen los grandes fondos de inversión, los grandes bancos, ahí aparece BlackRock, Templeton, PIMCO, etc. Ahí aparecen todos, ¿no? Nada más que como trascendidos periodísticos, pero no hay una información oficial que diga a quién le debe la Argentina. Yo durante décadas, lo he planteado en mi libro, he pedido lo más elemental. Un gobierno, si fuese honesto, lo primero que hace es un censo de acreedores, como en todo estado concursal. No puedo pagar un centavo de capital y pateo para adelante todo lo que me está venciendo. No puedo pagar la totalidad de los intereses, entonces pago lo que puedo y el resto lo capitalizo por anatocismo. Señores, la Argentina está en default. Pero esto no lo digo solamente yo, Víctor Luliano, como si fuese un hallazgo mío. Esto está circulando en los informes de Wall Street y de las consultoras, porque saben perfectamente que el gobierno está en una situación de incumplimiento. Pero como a estos fondos de inversión les conviene, porque gracias a eso siguen haciendo negocio financiero, entonces todos son cómplices del ocultamiento. ¿Por qué? Porque cuando llegue el momento, surge una mano literal de salvataje, como ocurrió con las elecciones del 26 de 10, entonces el gobierno y la gente se queda tranquilo diciendo, sí, estamos tranquilos porque nadie habla de eso. Fíjense ustedes, también lo comentaba Miguel más de una vez, el problema de la pseudo libertad de información. Fíjense ustedes que con toda la influencia crítica que tiene el problema de la deuda, ¿qué medios hablan de la deuda? ¿Qué medios hablan de la gravedad de la situación? Es condicionante de todo, pero de la deuda no se habla. El viejo proverbio de que no hay que avivar giles, no hay que mencionar esto. Presupuesto aprobado ahora para el 2026. Prevé que este año le vencen al gobierno de esos 470.000 declarados, que son más de 530, este año le deben 200.000 millones de dólares. ¿Cuánto va a pagar la Argentina? Cero. Cada 15 días se hacen licitaciones de deuda secreta porque no se informan los tenedores, los adjudicatarios, por un promedio que va entre 10 y 12 billones de pesos por quincena. Por esa deuda en pesos, el gobierno está aceptando pagar intereses que van, según los bonos, porque hay como 180 bonos diferentes. Hay letras y bonos.
Las letras son las obligaciones a corto plazo, a un año. Los bonos son a más de un año. Son pagarés del Estado. Los pagarés del Estado se llaman bonos o letras, ¿no? Y el gobierno cada 15 días agarra y refinancia esa deuda. Es decir, retira los bonos viejos y entrega los bonos nuevos. Pero generalmente, como es lógico, los bonos nuevos son en peores condiciones que los anteriores. Porque si yo le sigo prestando a un deudor insolvente, le voy a aumentar las condiciones. Acá se juega con un concepto técnico deliberadamente engañoso, que es el juego entre liquidez y solvencia. Para que se entienda, la liquidez es la disponibilidad en efectivo, la capacidad inmediata que tiene un deudor de abonar y cancelar una deuda. La solvencia, en cambio, es la capacidad que tiene para responder a una deuda a mediano y largo plazo. Desde hace 50 años se viene vendiendo a la gente la versión de que la Argentina tiene un problema transitorio de iliquidez, o sea, de falta de dinero efectivo, pero que la Argentina es solvente a largo plazo. Pero entonces, con el argumento de que la Argentina es solvente, pero tiene un circunstancial problema de liquidez, hace 50 años, desde el año 1976, que estamos pagando intereses sin poder amortizar capital. Acuérdense que cuando, si bien cambió también la relación del dólar, pero no en la misma proporción, que cuando asume el gobierno militar que derroca al gobierno de Isabel Perón, la deuda pública era entre 8.500 y 9.000 millones. Hoy estamos en 500.000. Y los intereses siguen subiendo. Y siguen subiendo de tal manera que el gobierno no lo declara, pero surgen del presupuesto. Uno va y lee. La tasa de interés promedio ponderada en la Argentina es 10.07%. Caramba, si yo, es un cálculo elemental. Si yo aplico una tasa del 10%, un stock de más de 500, tengo que de intereses le están cayendo en promedio, varían según los títulos, le están cayendo cerca de 50.000 millones de dólares por año. ¿Los puedo pagar? No. ¿Puedo pagar la mayor parte? No. ¿Qué puedo pagar? Y una cuarta parte, una quinta parte de eso. ¿Y cómo me lo va a pagar? Haciendo un plan de ajuste. Entonces, el gobierno Milei ha optado por efectuar en sus 2 años de gestión el plan de ajuste más duro de la historia argentina. ¿Y qué significa ajuste? Ajuste es ajustar los gastos del Estado a los ingresos. Como yo no tengo ingresos suficientes para pagar la deuda, entonces lo que hago es fundamentalmente tratar de recaudar lo más posible, no bajar impuestos desde ya, y paralelamente reducir los gastos. ¿Cuál ha sido la principal herramienta del gobierno para bajar los gastos? La tan denostada inflación. Porque el gobierno no pierde con la inflación, el gobierno gana con la inflación. Ejemplo, el 21% de IVA. Si aumentan los precios, yo, Estado, gano más por IVA. Si aumentan los precios, gano más por impuesto a las ganancias, por impuesto al cheque, por impuesto a los bienes personales. O sea, el gobierno no se perjudica por la inflación. Y paradójicamente, un gobierno que vino y se jacta de haber derrotado la inflación es el que usó la inflación para licuar los salarios reales de la gente. Voy redondeando. Esto es importante porque la Argentina está sujeta a lo que yo considero 3 grandes mitos. El primero, el mito de que el gobierno Milei ha derrotado la inflación. Segundo, el mito que ha logrado superar el fiscal. Tercero, el mito que ha desendeudado a la Argentina. Lo explico abreviadamente. Cualquier cosa después en la pregunta lo aclaramos. ¿Por qué el mito de la inflación? El gobierno se jacta de haber estabilizado la inflación. Pero cuidado, estabilizado no es bajar la inflación. La inflación no es el nivel de precios, es el aumento del nivel de precios.
¿Saben ustedes cuánto aumentó la inflación durante el gobierno Milei? 270%. ¿Qué hice yo, gobierno Milei? Primero provoqué una gran inflación. Apenas asumió en el mes de diciembre, la inflación aumentó 25.5% en un mes. En 5 meses de gestión, la inflación aumentó 108%, o sea, duplicó los precios en 5 meses. Luego fue decreciente y ahora se jacta de haberlo estabilizado en 3%. Pero ¿se dan cuenta ustedes lo que significa la curva? La curva significa, yo primero provoqué desde el gobierno una gran inflación. ¿Cómo la provoqué? Diciéndole a los empresarios formadores de precios, señores, ustedes tienen carta libre para arrebatar los precios. Eso hicieron, ¿no? Después, ¿qué hicieron? Yo devalué un 120% y eso se trasladó a los precios. Por ende, provocaron inflación. Tercero, hice un tarifazo donde todos los precios de bienes y servicios se aumentaron. ¿Para qué? Para que el gobierno no los subsidiara. O sea, para ahorrarse el costo de los subsidios, se le traspasó al usuario de golpe ese tarifazo. Entonces, gracias a esos 3 factores, el gobierno pudo contribuir a la inflación y con esa inflación bajó el poder adquisitivo de la gente. Al bajar el poder adquisitivo de la gente, cayó la demanda, cayó el consumo, y al caer el consumo se trasladó a las empresas, y las empresas bajaron la producción y bajaron el empleo. Recién Miguel citaba, durante los 2 años de la gestión Milei quebraron 22.000 empresas, se perdieron 192.000 puestos de trabajo privado, más 64.000 puestos de trabajo público, que algunos estarán bien hechos, otros habrán sido manipulados, pero la cuestión es que en este momento el gobierno vive en recesión económica. Entonces, fíjense la paradoja. Todos los sectores, directos o indirectamente afectados a la actividad productiva, de una forma u otra pierden. Los únicos sectores que dan ganancias son los sectores ligados a la actividad financiera bancaria y a determinados sectores manejados por multinacionales, empezando por las multinacionales agropecuarias, pero ahora fundamentalmente hidrocarburos y minería, que están en manos de empresas multinacionales. Esas no pierden, porque esas tienen un régimen especial, incluso tienen la cobertura del RIGI. Un gobierno que se jacta y que promueve que no haya subsidios, lo cual hay subsidios buenos y hay subsidios malos, y que esos subsidios los pague el ciudadano corriente, sin embargo establece por ley un régimen de RIGI, que es un régimen de gran subsidio, porque le garantiza durante 30 años que las empresas multinacionales, que son las que están en condiciones de hacer grandes inversiones, no paguen impuestos, tengan diferimientos, tengan ventajas arancelarias. Estamos en un mundo al revés de privilegio. Entonces hablaba, el primer mito es que el gobierno bajó la inflación. Esto es un engaño, técnicamente es un engaño. Yo subo los precios y después los estabilizo, pero los estabilicé 20 puntos arriba del aumento de salarios. Los salarios reales de los trabajadores, es decir, salarios menos inflación, los salarios de jubilados y pensionados y los planes sociales, en relación a la inflación, quedaron 20 puntos más abajo. Esa es la clave de la solución Milei que dio a la baja de gasto público. Y además suspendió las inversiones públicas. Hay 2.000 obras públicas que fueron suspendidas o quitaron los fondos. ¿Por qué? No, porque las obras públicas las tienen que hacer los sectores privados. Entonces, primer el mito de que el gobierno derrotó la inflación. El segundo mito es que el gobierno logró equilibrio fiscal. Lo sintetizo, no es cierto.
El déficit fiscal se puede sufragar, como decíamos, de tres formas: aumentando los impuestos, aumentando la emisión monetaria o aumentando la deuda. Aumentar la deuda está prohibido. En cambio, endeudarse no. El endeudamiento se hace a un ritmo de cada 15 días colocar un promedio de entre 10 y 12 millones de pesos, con el agravante que esa deuda se está refinanciando a tasa del 30, 35, 40% anual. Tasas efectivas mensuales que están entre el 3 y el 5%, cuando la inflación está en el 3%. O sea que la gente va perdiendo, todos nosotros vamos perdiendo poder adquisitivo todos los días. Lo que pasa es que, claro, la gente, esto no se le explica, la gente no tiene la culpa, la gente es engañada sistemáticamente con este mecanismo. En consecuencia, el mentado superávit fiscal se obtiene a costa de más endeudamiento. Y el gobierno no reconoce, no informa públicamente que gran parte de ese endeudamiento es capitalización de intereses. Se lo están diciendo los propios liberales del SEMA, que lo está ocultando. Y esa es una segunda. Para darle dos números. El año pasado, 25, como el año 24, el gobierno tuvo un superávit fiscal gracias a estas maniobras piratas de bajar los sueldos, de bajar las obras públicas, etcétera, y de emitir deuda. Tuvo un superávit fiscal del orden de los 11 billones de pesos en un año. ¿A qué se dedicó ese superávit fiscal? En 10 billones, prácticamente el 90% de ese superávit fue solamente para pagar intereses de la deuda pública. O sea, el plan de ajuste que estamos sufriendo todos directamente es parte de un mecanismo de pago. Y el tercer mito, ¿verdad? Para completarlo, perdónenme, es el mito del desendeudamiento. El gobierno se atreve a decir que está desendeudando a la Argentina cuando ha aumentado, según número del Ministerio de Economía, 30.000 millones de dólares y está dejando de capitalizar otros 60.000. Está falseando directamente la información. Bueno, por razón del tiempo y por respeto, llego acá. Lo único que les quiero decir como reflexión es esto. Estamos viviendo en una trampa de endeudamiento perpetuo. La usura no es un problema conceptual, estructuralmente insoluble, porque el sistema está armado para eso. No está armado para que el deudor pueda pagar su deuda, sino para que no la pueda pagar nunca. Y la Argentina está metida en una trampa insoluble de endeudamiento perpetuo. Debiera tomar esto conciencia gradualmente la población y generarse un movimiento político, pero desgraciadamente hasta ahora no encuentro una respuesta a eso. Lo que hay que tomar conciencia es que acá lo que está en juego no es solamente el futuro de una política económica, está en juego el futuro de la gobernabilidad y del Estado, del destino mismo del Estado argentino. Perdón que me pasé de tiempo y les agradezco la atención.